Si ya hubo algún contacto, no sé si también... Sí, lo que hacemos es que se atienden en el sur. Hay varios acuerdos que se tomaron con la administración Biden, del entonces presidente, con Alicia Bárcenas, que estaba en Relaciones Exteriores, en donde los permisos se llaman CBP-1, que no sabemos si van a continuar o no, que son un permiso para que puedan llegar a la frontera de Estados Unidos, se dieran en el sur, ya no tuvieran que llegar a la Ciudad de México o más al norte de la Ciudad de México. Ahí se les atiende y ahí se revisa si van a tener permiso o no para entrar. Si se les otorga el permiso, entonces se les dan las condiciones para poderlos transportar, dado que ya llevan el estatus para poder ser recibidos en Estados Unidos. Si no tienen ese permiso, entonces se les dan distintas opciones, porque no tiene caso que lleguen al norte del país sin condiciones para estar ahí. Además, hoy estamos en época pues de frío, entonces ¿para qué llegan a la frontera de Estados Unidos si ya se les dijo que no tienen ese permiso? Entonces desde el sur se les dan distintas opciones. Pueden quedarse en México a trabajar, a través de la Secretaría del Trabajo se les dan diversas posibilidades, pueden quedarse un tiempo en un albergue, o si desean regresar a sus países, también se les dan las condiciones para que puedan regresar a sus países. Entonces se les atiende en el sur, ya no se les atiende en el norte. Eso es parte de una estrategia integral, por eso ya no llegan las caravanas de migrantes al norte, que fue algo de lo que hablé en su momento con el presidente Trump cuando hablamos por teléfono. Presidenta, ¿usted ya se enteró si ya se pusieron en comunicación con estas personas? Sí, está trabajando la subsecretaria. ¿Quieres comentar, Arturo? Gracias, Presidenta. Hay un seguimiento permanente de todas las caravanas. El Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria acompañan, junto con instancias de derechos humanos. Nosotros trabajamos de manera coordinada también con la Organización Internacional para las Migraciones y con ACNUR, entonces hay un seguimiento constante, pero como ha señalado la Presidenta, la atención se da en el sur, y cuando cuentan con su fecha de cita CBP-1, se les genera un corredor humanitario, un corredor seguro para llegar a la frontera norte. Muchas gracias. Mi segunda pregunta, Presidenta, pues sobre estos últimos dichos del presidente electo Donald Trump, ya fijó su postura sobre cooperación, sí, subordinación, no, y conocer qué opina sobre también la postura de la oposición aquí en nuestro país, que aplaude y que apoya pues estas declaraciones de Donald Trump. Sí. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a mí. Encantadora. A ver si está por ahí. El presidente Trump. Spoke to the new president, who is lovely, wonderful woman, and President Sheinbaum, wonderful woman, actually. Si ustedes escuchan lo que porque vale la pena cuando hay una información que se vaya a la fuente original de la información, porque después hay quien quiere juntar partes de lo dicho por el presidente Trump. Entonces agradezco además mucho que se refiera a mí de esa manera. Hemos tenido en realidad 2 conversaciones telefónicas, no ha habido más que comunicación en ese sentido, y pues evidentemente las comunicaciones públicas que él hace y las comunicaciones públicas que hacemos nosotros. Entonces él se refiere ahí en una parte, y después en otra parte ahí dice que me comentó que pues pide el apoyo para la migración y otros temas. Y después hay otra parte donde habla de definir a los cárteles como terrorismo, pero nunca habla de la intervención en México, nunca. Incluso habla de las propias agencias hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué pienso yo más allá de la manera en que se expresa el presidente Trump?
Yo creo que va a haber un acuerdo para todos los temas con Estados Unidos. Un acuerdo en el terreno migratorio, un acuerdo en el terreno de colaboración y cooperación en temas de seguridad y también acuerdos relacionados con el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Él anunció también ayer que va a hacer una campaña masiva contra el fentanilo y las drogas, que fue algo de lo que conversamos en la segunda conversación telefónica, que prestó mucha atención a la campaña que le platiqué que hizo el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que no hay que, digamos, trabajar para tener una buena relación, pero no hay que engancharse, digamos, en los temas y sencillamente escuchar bien lo que está diciendo. Y repito, yo creo que así como tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, de respeto también estoy convencida que vamos a tener una buena relación y en el momento en que tengamos que platicar, sea personalmente o los equipos, se va a hacer así. Ahora, la oposición, claro, increíble la verdad, celebrando la intervención, una intervención de Estados Unidos en México. Es que es igual que los conservadores del siglo XIX, que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a México, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. Es lo mismo ahora, pero es importante que se dé cuenta el pueblo de México. Ayer yo veía publicaciones en redes, ya se le acabó a Morena, ya se le acabó a los populistas. O sea, ¿cómo puede alguien querer una intervención de otro país en México? Pues sí, ¿no? Cuando dije lo del himno, Macio, ¿sabes? Un extraño enemigo. Algunos se burlaron, pero es algo que está en el corazón de las y los mexicanos. La defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Somos un país libre, soberano, independiente. Y nos relacionamos, colaboramos, trabajamos. Por supuesto que nosotros tenemos que colaborar hasta por razones humanitarias de la crisis de consumo de fentanilo, de drogas, pero particularmente de fentanilo que tiene Estados Unidos. Y en eso hay que colaborar. Y también pues de lo que significa la colaboración en términos de información, de trabajo conjunto para poder atender la inseguridad que se vive en México y la violencia. Pero de eso a una intervención, pues evidentemente, sí, yo creo que si hacen una encuesta, el 99% no está de acuerdo. La gente está de acuerdo en colaborar, en coordinarse, pero no está de acuerdo en una intervención. Entonces, vamos a mantener comunicación, relación con el gobierno de Trump, del presidente Trump, y ya pues veremos en su momento cómo se dan las condiciones para poder llegar a diferentes acuerdos, que lo único que pedimos nosotros son acuerdos de alto nivel, que nos permitan hablar de todos los temas y establecer las condiciones de coordinación. Ahora, ayer también se refirió al tema de Panamá, y ahí sí nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, que salió muy rápidamente a decir el canal de Panamá es de los panameños, y en efecto el canal de Panamá es de los panameños. Entonces ahí sí nuestra solidaridad, nuestro apoyo al presidente de Panamá, al pueblo de Panamá, y también que es importante, que es el fondo. En la medida en que los países de América Latina y el Caribe, todos los países, pero en particular América Latina y el Caribe, puedan gozar de condiciones de desarrollo, de bienestar, en esa medida va a disminuir la migración. El fondo de cómo atender la migración es atendiendo las causas que generan la migración. Entonces, eso va a seguir siendo nuestro posicionamiento,
y la relación que debamos tener en todos los temas, porque además pues somos países vecinos y nuestra defensa de las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenos Aisa días. García, del Canal Internacional Telesur. Sobre el tema justamente del programa que presentaron hoy, quiero preguntarle si tienen contemplado algún mecanismo para que los paisanos denuncien abusos de autoridad o denuncien problemas de inseguridad en la carretera. Yo recuerdo que en 2019 la Secretaría de la Función Pública sacó una app que se llamaba Denuncia Paisano, pero ya esa no existe desde el año pasado. Entonces quería saber si tienen ese mecanismo y si tienen contemplado algún operativo especial en la frontera para recibir a los paisanos que regresen por miedo a los amagos de deportación de Donald Trump. Y sobre el tema también, si el gobierno está preparado para la reinserción de connacionales que quieren regresar a México en materia de empleo, de seguridad social y programas del bienestar. Sí, estamos trabajando en varios esquemas. Uno, para todos aquellos que quieran regresar de manera voluntaria a nuestro país, para que puedan tener todos los programas de bienestar al que pueden acceder de manera inmediata, expedita. Entonces, estamos trabajando en todo ello para que puedan regresar, que tengan acceso a empleo si es que lo requieren, puedan llegar a sus lugares de origen con seguridad y certeza. Y en particular este trabajo, este operativo especial de Navidad y Año Nuevo que presenta la secretaria Rosa Isela. Aquí están los teléfonos a los que pueden llamar y las redes sociales en donde pueden comunicarse para denuncia o también para apoyo, para lo que se requiera. Y por otro lado también en caso de que hubiera una deportación que sería, digamos, regreso no voluntario, estamos trabajando con los consulados, como lo mencionó el canciller Juan Ramón de la Fuente, para que todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas mexicanas allá sepan cuáles son sus derechos, a quién llamar, cómo llamar al consulado, cómo pueden recibir apoyo jurídico, apoyo legal y en caso de que ya lleguen a nuestro país poderlo recibir adecuadamente. En todo eso estamos trabajando, en su momento ya lo informaremos. Señora Presidenta, en relación con Donald Trump, estas posturas que usted hoy ha fijado aquí y también a través de las redes sociales de cooperación sí, subordinación no, no intervencionismo, etcétera, etcétera, ¿se ha comunicado esto oficialmente al futuro presidente de Estados Unidos o solo ha sido también como él lo hace a través de conferencias y redes sociales? Sí, no hemos tenido mayor comunicación. Recuerden que ellos todavía requieren ser ratificados, la mayoría del equipo, bueno, la gran mayoría del equipo del presidente Trump tiene que ser ratificado por el Senado de Estados Unidos. Una vez que sean ratificados, pues ya estaremos entrando en comunicación con ellos para poder pues llegar a los diferentes acuerdos. Entonces, por lo pronto, pues son las dos llamadas que hemos tenido, la comunicación pública que hacemos, como aquí ahora, y en su momento pues ya tengan la certeza de que nos vamos a comunicar. Sobre el panel del maíz, usted habló de esto, bueno, el viernes, por fin se suprimieron las barreras mexicanas a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y bueno, ese panel recomendó que México adopte medidas para cumplir con sus obligaciones ante el Tratado de Libre Comercio y con Estados Unidos y Canadá. Se dice que es un negocio anual de más de $4,000 millones para Estados Unidos y Canadá, un negocio bastante jugoso. Y bueno, usted ha dicho que en febrero se intentará en el Congreso legislar al respecto, pero los investigadores señalan que las esporas de las plantas del maíz ya están aquí en México, porque ya hace muchos años que llegaron, y la pregunta es, ¿qué puede hacer México para proteger las semillas autóctonas, que son milenarias, de su maíz y por tanto la alimentación del pueblo mexicano?
Son dos temas. Uno es la importación de maíz, particularmente amarillo, porque es el maíz que se importa y que es principalmente para consumo animal. Entonces, esa es una parte, digamos, la parte de comercio y de importación de maíz amarillo. La parte que a nosotros nos importa o que tiene más importancia para México, aunque evidentemente creemos que hay efectos a la salud y que eso tiene que irse disminuyendo, pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. La siembra de maíz en México, todavía en una parte muy importante de nuestro país, es con maíz criollo. El maíz no surgió de manera silvestre. Las investigaciones hasta ahora, aunque hay distintas teorías, una de las teorías es que fue la domesticación del teocintle lo que dio esta planta maravillosa del maíz, que tiene muchísimas variedades. El maíz azul, el maíz... Bueno, hay cientos de variedades que están reconocidas por las investigaciones mexicanas y también como parte de la biodiversidad genética del mundo. Porque la biodiversidad no solamente... Hay diversas formas de biodiversidad, una de ellas es la biodiversidad genética. Entonces, la domesticación de los primeros pobladores de lo que hoy llamamos México, de Mesoamérica, Diego también sabe mucho sobre esto, ahora le paso el micrófono. La domesticación fue lo que produjo las diversas variedades del maíz, que permiten sembrarse y dar producción en distintas alturas. Esa es una de las grandes virtudes del maíz. Entonces, el maíz hay que protegerlo por la biodiversidad, por su diversidad genética, pero también culturalmente, porque México está ligado intrínsecamente, culturalmente, por nuestro origen, por lo que son los pueblos originarios de ayer y de hoy, y la resistencia con el maíz. El maíz es México, por eso se dice, sin maíz no hay país. Entonces, proteger para que aquí en México no se siembre maíz transgénico es fundamental. Ya hay decretos, pero ahora queremos llevarlo a la Constitución y que quede muy claro que en México está prohibido sembrar maíz transgénico. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, de hecho, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, cuando el presidente fue jefe de gobierno, se hizo un decreto para que en la ciudad no se sembrara maíz transgénico. Y ahora que fui jefa de gobierno, se trabajó en bancos de germoplasma, se llama, es decir, para guardar las diversas variedades del maíz. Y vamos a trabajar también en ello. Y en la identificación de si hay contaminación de maíz transgénico en nuestro país. ¿Qué virtud tiene el maíz criollo? Pues que es productivo. La semilla del maíz transgénico, incluso de algunos maíces híbridos, que quiere decir que han sido modificados genéticamente también, pero no a través de laboratorio en términos de inyección, o no sé exactamente cómo se diga científicamente, pero a través de la modificación genética de la semilla, sino a través de procesos de siembra y de mejora de la semilla, es que la semilla del maíz criollo pues es productiva. Es decir, se guarda una parte del maíz, esa semilla se guarda y se vuelve a sembrar y a utilizar en la siguiente cosecha. Eso es muy importante porque no depende el campesino de comprarle a una empresa transnacional la semilla. Entonces, conservar el maíz en México no transgénico es algo obligatorio para todas y todos los mexicanos. Y eso es lo que queremos principalmente que quede en la Constitución. Y nadie puede intervenir sobre eso, porque ese es un derecho y una obligación de las mexicanas y de los mexicanos. No sé si quieras comentar algo más, Diego, sobre esto.
Sí, es muy importante reconocer que México es uno de los 8 centros de domesticación de gramíneas a nivel planetario. Y esto se hizo a partir de un proceso largo de milenios en que los grupos humanos que habitaban en esta parte del continente, en el territorio que ahora es México, fueron progresivamente seleccionando mediante un proceso de selección cultural, no natural, los granos que iban siendo crecientemente más fijos, más grandes. Evidentemente, de una pequeñita planta que es el teocintle pasamos a lo que es ahora la mazorca. Y esto se da de la mano de un portentoso sistema agroalimentario que se llama milpa, que tiene 3 componentes fundamentales. El maíz, que como bien ha dicho la señora presidenta, es una planta que no surge de manera espontánea, es una planta construida por el ser humano, creada por los grupos humanos que poblaban esta parte del territorio americano, que en el siglo pasado le llamaron Mesoamérica, pero que va de la mano con el frijol y la calabaza, que en algunos pueblos constituyen una suerte de trinidad sagrada, y además de muchas otras plantas, el chile, los quintoniles, el amaranto, los nopales, los agaves, y dependiendo de las situaciones climatológicas, otras plantas que se integran a las milpas, como por ejemplo el cacao en la parte del sureste mexicano, y otras más. Pero además, junto con ello, también prevalecen animales, como es el caso del guajolote, animales que forman parte de este policultivo que se llama milpa. La milpa le ha dado al mundo más del 15% de los alimentos que consume la humanidad entera. ¿Qué sería, por ejemplo, de la cocina italiana sin el jitomate, que también es milpa? De manera que tenemos que defender el maíz, tenemos que defender la milpa y tenemos que defender la milpa en toda su diversidad. Hay una variante de la milpa que además es patrimonio de la humanidad, que es la milpa chinampera, que prospera en el sur de la Ciudad de México y que, como bien dijo nuestra presidenta, desde que ella fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, se ha defendido y que por supuesto está amenazada por el crecimiento urbano. La milpa chinampera se considera uno de los sistemas agrícolas más productivos de la historia de la humanidad. De manera que esto además es ya reconocido como patrimonio de la humanidad. Y lo que se está haciendo cuando se habla de impedir que prospere la siembra de maíz transgénico es defender no solo el patrimonio de México, porque sin maíz no hay país, sino defender un patrimonio de la humanidad. Le estamos haciendo un bien a la humanidad, a la historia de las culturas en el mundo entero, en el planeta, y por lo tanto también es una contribución para evitar fenómenos catastróficos como el que llamamos el cambio climático. Gracias. Finalmente, Presidenta, excelente la explicación, muchas gracias. Quería saber, en enero van a haber 2 asunciones, 2 tomas de posesión en el mundo. La primera, el 10 de enero, es del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y la segunda de Donald Trump. Quería saber si usted fue invitada a estas asunciones y si piensa ir. Sí. Gracias. En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela, y en el segundo caso entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general. Aunque el presidente Trump mencionó que iba a invitar al presidente de China en una de sus conferencias y publicaciones. Acá. A ver, aquí primero las damas, con eso. Primero las mujeres.
Buenos días, Presidenta. Gloria Carpio, del periódico Diario Imagen. ¿Cuáles son sus retos y desafíos en el 2025 en materia de seguridad, salud, empleo, economía y derechos humanos? Dicen que es pregunta de doctorado, ¿no? Tenemos un plan. Vamos a presentar vamos a tomarlo en diferentes áreas, ¿no? El primero es el plan de infraestructura para México. En el plan de infraestructura están los trenes del sureste, terminarlos, y el particular, el Tren Maya, convertirlo también en un tren de carga. El Tren Maya está prácticamente terminado, hay algunas cuestiones pendientes, sobre todo la llegada de más trenes, que así fue programado. Eso por un lado. El tren de carga, el interoceánico, que falta terminar la línea K, que va a Guatemala, y la línea que va a Dos Bocas, a la refinería particularmente, aunque no solo le va a servir a la refinería. Están los trenes al norte, el tren México-Nuevo Laredo y el México-Nogales, que el próximo año inician, su construcción inicia en abril del próximo año. Vamos a iniciar con México-Querétaro, me falta el México-Pachuca, que también va a iniciar, y a Irapuato. Y también se va a licitar el Saltillo-Monterrey, como parte de la primera etapa de los dos trenes. Por otro lado está el programa de carreteras, que es muy ambicioso también, y inician distintas carreteras. Particularmente vamos a fortalecer las carreteras de Guerrero, van a ser de las primeras, pero en todo el país es este trabajo que hemos estado haciendo con todos los gobernadores para definir claramente los proyectos estratégicos para los próximos 6 años. Entonces están los trenes, están las carreteras, está el programa de agua, de abastecimiento de agua potable, que tiene 3 vertientes: el programa de eficiencia de los distritos de riego, los programas estratégicos en algunas regiones, entre ellas la zona metropolitana del Valle de México, y algunas obras estratégicas en todo el país para abastecimiento de agua potable. Y la tercera, que es juntar los recursos municipales, estatales y federales para que podamos hacer un programa de largo plazo para poder invertir en agua potable y saneamiento en todo el país. Y además hay otros proyectos, como por ejemplo el Parque de Economía Circular, que va a ser en Tula, Hidalgo, y algunos otros proyectos importantes. Digamos, eso es de obra pública. Está el aeropuerto de Tamuín y otros aeropuertos que también vamos a desarrollar. Luego, esa es obra pública. Por otro lado está lo que llamamos el Plan México, que lo vamos a presentar en enero del próximo año. Plan México incluye estas obras, pero incluye sobre todo aumentar la producción de bienes y servicios en México. Eso implica sustituir importaciones, particularmente de Asia, seguir trabajando en la llamada relocalización de las empresas, y para ello hay polos de bienestar en todo el país que estamos ya definiendo. Plan México tiene metas claras, tiene acciones claras, y las vamos a ir desarrollando a partir de 2025. Por otro lado están los puertos, que tienen una parte de inversión pública y otra parte de inversión privada, que también es muy importante para el desarrollo del país y es parte también del Plan México. Después está todo lo social, que son los derechos establecidos ya en la Constitución. Faltan algunos, que son los programas de bienestar del presidente López Obrador, los 3 nuevos programas de bienestar que estamos impulsando, el fortalecimiento
del IMSS Bienestar, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, e ir realmente construyendo un solo sistema de salud. El programa educativo también muy ambicioso. Ya pronto vamos a presentar el programa de educación media superior y el programa de educación superior, que en principio ya lo presentamos, 330,000 nuevos espacios, particularmente del POLI, del Tecnológico Nacional de México, de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades Benito Juárez. El programa de vivienda, muy ambicioso también, 1 millón de viviendas en el sexenio. Ya escuchamos cómo vamos a fortalecer el Infonavit y el ahorro de las y los trabajadores, y aparte el programa de vivienda para los no derechohabientes. Entonces todo esto pues es parte de un programa integral que va a ser parte del Programa Nacional de Desarrollo. Del Programa Nacional de Desarrollo, por ley está la Secretaría de Hacienda, pero nombré como responsable a Jesús Ramírez, que es el coordinador de asesores. Se van a hacer una serie de foros en enero para que a finales de febrero quede publicado el Programa Nacional de Desarrollo, que incluye pues todo esto, que es una visión del sexenio, pero también una visión de largo plazo para nuestro país.